cuando Cristo caminaba sobre la tierra, y sigue caminando, ¿te acuerdas cuando? Ay, Dios mío, espérame. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jireh Gertsch y hoy quiero hablar contigo algo muy importante, muy interesante, y es como el título lo dice: la voluntad de Dios en contraste con la voluntad de las tinieblas. Hoy quiero conversarte con relación a las informaciones que recibimos del cielo o las informaciones que el Señor nos permite ver a nivel espiritual, y algo que me he dado cuenta que es necesario traerlo a la luz, conversar un poquito acerca de esto, porque es que cometemos ese error muchas veces y es mejor hablarlo para que así entonces dejemos de cometer los mismos errores una y otra vez. Pero antes vamos a conversar con el Señor. Padre, te damos gracias por este día. Como siempre queremos darte gracias, queremos darte la honra, la gloria, el poder, la majestad. Tuyo es el poder, Señor, y te amamos, te bendecimos y te damos la bienvenida en este tiempo de conversación de tus cosas, como dices en tu palabra, que conversemos de las cosas del Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Te pido, Señor, que tú vengas bendiciendo a cada oyente, a cada vidente, que vengas bendiciendo sus vidas. Guárdalos del mal, guarda sus salidas y sus entradas. Yo te pido, Señor, que tú vengas abrazando sus necesidades, cualesquiera que sean, en el nombre poderoso de Jesús, y que les ayudes a avanzar conforme al diseño que tú, Señor, tienes para cada uno de ellos. Amén. Cuando nosotros recibimos una información del cielo, una palabra profética, hemos estado hablando de la palabra profética ya hace un tiempito, pero cuando recibimos algo que viene de parte del Señor, o el Señor nos muestra algo que esté sucediendo, muchas veces me he dado cuenta que hay personas que han recibido algo, alguna información que no necesariamente es la voluntad de Dios, sino la voluntad de las tinieblas, lo que las tinieblas están planeando. Por lo tanto, viene el Señor y te muestra lo que las tinieblas quieren hacer. El error está aquí, cuando nosotros tomamos la información como buena y válida voluntad de Dios. No sabemos discernir que es el Señor diciéndote lo que el enemigo quiere hacer, pero no es la voluntad o lo que el Señor tiene planeado para eso específico. Entonces me he dado cuenta que hay muchas personas que van apresuradamente, juzgan apresuradamente lo que sea que están recibiendo y van y lo bombardean para adelante, lo dicen, lo profetizan, lo declaran, lo establecen, como si fuera algo que vino de parte del Señor para llevarse al pueblo y establecerse y declararse sobre el pueblo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros juzgamos una palabra antes de tiempo y no sabemos exactamente para qué Dios mostró la palabra y le damos el significado incorrecto, podemos hacer mucho daño. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes, nosotros tenemos que ser sabios. Cuando el Señor te da una palabra, te muestra una circunstancia, te sopla al oído, te da un sueño, te da una revelación, te muestra una visión. Y esta palabra, quiero hacer un paréntesis porque esta palabra es bien básica, pero quizás no sea tan básica para algunos de ustedes. Sin embargo, es bien básica para otros que sí ya están en el camino de aprender a recibir la comunicación de parte del Señor. Y han entendido que el Señor habla y que el Señor se comunica con sus hijos para que vayan por el camino de la verdad y no se desvíen. Han entendido que Dios tiene boca, así como Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y nosotros también tenemos boca, para entablar una comunicación con el Rey por el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás en ese punto de tu vida, vas a entender lo que te estoy diciendo y quizás hasta hayas visto este error cometerse. Quizás ni siquiera hayas entendido que es un error,
sino que estés acostumbrado a hacer las cosas de esa manera porque es como te enseñaron. Pero la Biblia está llena de la verdad de Dios y nosotros tenemos que acostumbrarnos a leerla y a ponerla en práctica, juzgando las cosas que estamos aprendiendo a la luz de la palabra. Me he dado cuenta que hay personas que reciben alguna información y que no necesariamente esa información es la voluntad de Dios, o sea, el plan que Dios tiene en una situación determinada, sino que te está mostrando el plan de las tinieblas. Entonces tú dirás, ¿por qué el Señor me está mostrando el plan de las tinieblas? Sí, te tiene que mostrar el plan de las tinieblas de manera que tú puedas entender lo que el enemigo quiere hacer en determinada circunstancia para que te pongas de acuerdo con el Señor y puedas orar correctamente. Te pongas de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, que no es la que acabas de ver. Entonces, ¿qué hago? Te voy a leer un versículo que te va a resumir lo que te acabo de decir, pero de una forma mejor, porque es la palabra, ¿no? Dice en 1 Corintios 4:5, por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merece. No juzgues nada antes de tiempo. Estuvimos hablando el otro día que Dios muchas veces cuando habla no nos da todo el panorama de un solo o de un golpe, sino que te dice una pieza para invitarte hacia Él, de manera que tú vayas a Él y le preguntes, ¿qué quiere decir esto? Estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de preguntar y la diferencia que hay entre la muchedumbre, como los que escuchaban al Señor, la muchedumbre, y los apóstoles. Ninguno de los dos entendían algunas parábolas que el Señor hablaba. Sin embargo, los apóstoles se acercaban a Jesús y le preguntaban, ¿qué tú quisiste decir? Entonces, cuando el Señor venga con una palabra, con una visión, con un comunicado, sea como sea que estés acostumbrado a recibir el comunicado de parte del Espíritu Santo, lo primero es ir a la presencia del Señor y preguntar, ¿qué es esto? A veces, cuando nos muestran la voluntad del enemigo, puede ser aterrorizante, quizás puede ser algo que sacuda tu corazón en un momento determinado y tú digas, ¿qué es esto? Pero lo primero que tienes que hacer es no afanarte. Cuando veas una mala noticia, fíjense que la palabra dice, no tengas temor de malas noticias. Entonces, en otra parte también habla acerca de que por nada estés afanoso, sino que antes bien lleves esta situación delante del Señor con acción de gracias. Y ahí en ese momento el Señor te cubre con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lleva la situación delante del Señor, no te afanes, no tengas temor. Aunque hayas visto que está planeando las tinieblas. Acuérdate que la palabra dice que nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar quiere decir para pisar serpientes y escorpiones. Tú dirás, ¿cómo así si yo no vivo en Arizona? ¿Cómo así? ¿Cómo así si yo no vivo en el desierto? ¿Cómo que serpientes y escorpiones? Está hablando de demonios, está hablando de espíritus del mal. Tenemos autoridad por el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en ti, para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, cuando el Señor me muestra lo que el enemigo, la serpiente o el escorpión está planeando, no te afanes y no le temas a la mala noticia. El enemigo lo que trae es mala noticia, ese es su trabajo. Pero cuando el Señor te muestra la mala noticia, el trabajo de nosotros es ir donde el Señor y preguntar, ¿qué es esto? Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué debo de hacer con esto? ¿Cómo debo de orar con esto? ¿Cuál es la estrategia de oración en contra de esto? No es que Dios te está mostrando eso, diciéndote, esa es mi voluntad para ti, eso es lo que te va a pasar por cabeza dura. Ay, Dios mío, alguien que me entienda. Consulta al Señor, consúltalo para dirección.
Y luego ten paciencia. Practica la paciencia. Porque quizás el Señor puede hablarte en ese mismo momento, pero también puede que Él se tome su tiempo para decirte lo que tienes que hacer, para decirte qué significa eso y para decirte qué dirección tomar a raíz de todo esto. No te desesperes, practica la paciencia. En este video no estamos hablando acerca de las numerosas maneras y numerosos tipos de comunicación del Padre. No estamos conversando acerca de los juicios de Dios, ni estamos hablando acerca de las formas como Él trata ciertas circunstancias. No, estamos solamente enfocándonos en un error que he visto de juzgar antes de tiempo algo que se ha recibido. Me he dado cuenta que muchas personas que se hacen llamar profetas o que pueden ser profetas que están subiendo, que están madurando, que están creciendo y que lógicamente cuando estamos madurando y estamos creciendo no estamos maduros, sino que vamos para allá. Entonces cometemos errores, ciertos errores. Uno de esos errores es esto que te estoy hablando. Cada vez que recibas algo que es contrario, cada vez que recibas algo que es abominable, que es algo terrible que Dios te está mostrando. Y en el caso de los profetas, cuando el Señor te está mostrando algo terrible acerca de los demás, ahí es que viene el asunto, porque yo me he dado cuenta que cuando el Señor te muestra algo terrible que es acerca de ti, o cuando el Señor me muestra algo terrible que es acerca de mí, lo primero que yo hago es, no, yo no acepto eso, espérate. Y voy donde el Señor y pregunto y qué sé yo cuánto, y voy en el nombre de Jesús, cancelamos toda, qué sé yo cuánto, bla, 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 y le damos por ahí para abajo y cancelamos el plan de las tinieblas. Pero me he dado cuenta que cuando tiene que ver con otras personas, o cuando tiene que ver con otras iglesias, o cuando tiene que ver con alguna nación, o cuando tiene que ver con gobernantes y cosas así, entonces la persona que está viendo ciertas cosas, el Señor está mostrando ciertas cosas terribles, juzga de acuerdo y está entendiendo que el Señor lo que le está diciendo es: eso que te estoy mostrando es mi voluntad, ve y dilo. Sin Dios decir eso. Qué terrible error. Qué terrible error. Porque entonces ahí, cuando no somos de confianza, cuando no somos confiables con las cosas que el Señor nos da, dice la palabra que si tú no eres confiable no te dan más. Es como que tú cortas, eso trae hasta maldiciones para tus generaciones. Entonces, lo que hay que hacer cuando nosotros vemos algo terrible en revelación, no es para ir y decirlo y establecerlo y decirle al mundo, esto es lo que va a pasar. Porque entonces tú no sabes si eso que viste realmente de dónde vino, si es un juicio de Dios, si es el plan de las tinieblas, si el Señor tiene otro plan totalmente opuesto y diferente a lo que tú viste y Dios realmente te está llamando para que te pongas en componenda con Él para poder orar en contra de esto que te mostró. ¿Cómo tú vas a saber si juzgas antes de tiempo? ¿Cómo tú vas a saber si corres cada vez que ves algo? Entonces es una persona que no es digna de confianza. Te lo voy a leer en el mismo 1 Corintios 4:2. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. ¿Por qué tú te crees también que el Señor no da toda la información de un solo? Cada vez que el Señor da alguna información, no es solamente por el producto o lo que Él quiere que se lleve a cabo con esa información, también está aprobando el recipiente. Léase, está aprobándote a ti, me está aprobando a mí, para ver cómo yo voy a responder hacia ese comunicado que acabo de recibir. Acabo de recibir un encargo. Entonces, Señor, con este encargo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Tú quieres que lo diga? ¿Tú quieres que ore en contra de eso? ¿Tú quieres que establezca? ¿Qué debo de hacer con esto, Señor? ¿Cuál es la estrategia en esta circunstancia específica? ¿Te acuerdas que cuando Cristo estuvo con nosotros, caminaba sobre la tierra? Él no hacía nada ni decía nada que no veía hacer o decir a su papá. Por lo tanto, él se atenía a la perfecta voluntad de lo que el Padre le decía y de lo que el Padre le direccionaba a hacer. Él nunca hacía nada por su propia cuenta. Ese versículo, esa forma, no vengo a hacer nada, no hago nada por mi propia cuenta, está muchísimas veces en los evangelios.
Yo no hago nada por mi propia cuenta. Si Cristo vino al mundo para ser mi ejemplo, entonces el Señor te está diciendo, no hagas nada por tu propia cuenta. En otras partes también dice, no seas sabio en tu propia opinión porque te vas a equivocar. Siempre nos equivocamos cuando no nos llevamos del Espíritu Santo. Entonces, como la forma de Dios comunicarse es por pedacito, cuenta y di que ese pedacito que acabas de recibir necesitas llevarlo a la presencia para que el Señor te lo amplíe y te diga qué es lo que tú tienes que hacer con ese pedacito. De manera que el día que tú salgas y digas, así dijo el Señor, tú sepas exactamente que lo que tú estás diciendo está avalado por el Espíritu Santo y tiene el sello de Dios. No ponerse uno a hablar disparate porque lo que vio lo asustó. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el fin del mundo? Y realmente Dios está hablando de una circunstancia, de otra circunstancia que no tiene nada que ver con el fin del mundo. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y quiero volver a leerte el versículo que leímos en 1 Corintios 4, 5. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad. Dios te muestra el plan de las tinieblas. En ese momento te mostró algo que tú no sabías, o sea, estaba en oscuridad, y ahora lo sabes. Pasó a tu luz. Ya tus ojos lo pueden ver. Quizás no lo entienden, pero por lo menos lo puedes ver. Solamente porque lo viste, quiere decir que ahora vas a juzgar antes de tiempo. El orden correcto, como te dije, es que lo lleves delante de la presencia del Señor y preguntes qué es lo que Dios quiere hacer con esto y de dónde vino esto, cuál es la estrategia, cómo quieres que ore. Dime si esto es tuyo, es lo que tú vas a hacer o es lo que el enemigo quiere hacer. Es importante conocer la diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que el enemigo quiere hacer. Nosotros siempre tenemos que abogar por lo que Dios quiere hacer. Y las oraciones nuestras siempre tienen que estar direccionadas y conectadas con lo que Dios quiere hacer, no con lo que el enemigo quiere hacer. Vuelvo y te repito, cuando veas algo, cuando recibas algo, cuando tengas sueños de algo, cuando Dios te hable y te diga, mira, está pasando esto y esto y esto. No te dice directamente, quizás, el enemigo quiere hacer esto y esto y esto, sino te dice, está pasando esto y esto y esto. Y tú ves el futuro o el presente de alguna persona. Inmediatamente vas corriendo a decírselo a la amiga o al amigo. Mira, fulano está en esto. Pero lo que quizás el Señor te quiera decir, mira, esto es lo que el enemigo está haciendo con esta persona. Yo necesito que antes de tú ir a correr y hablárselo al amigo, tú vengas a mi presencia y me preguntes cómo tú quieres que yo ore por este hijo tuyo que tú lo amas. ¿Cómo tú quieres que yo interceda por él? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí el Señor comienza a hablarte más, te comienza a dar más detalles y Él ve que tú eres digno de confianza. Porque cuando tú tienes un encargo, no solamente es el encargo, sino ver que verdaderamente al encargado es digno de confianza. Y a la medida que el Señor ve y confía más en ti, entonces te da más. Porque eres buen mayordomo de la información que el cielo te da. Y esto es un indicador de madurez. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. ¿Me voy a equivocar? Sí, me voy a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero es necesario que nosotros entendamos la verdad, leamos la verdad de la palabra, la pongamos en práctica en nuestra vida. Comparemos lo que creemos en contraste con lo que la Biblia habla y comenzar a cambiar, a hacer acciones proactivas de transformación y cambio en base a las palabras que nosotros estamos leyendo. Esto es solamente un punto que he venido a traer a la atención para que nosotros dejemos de caer en ese error que no es bueno y te lleva a maldición porque te lleva a la desobediencia y la desobediencia trae maldición. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que sea de edificación para tu vida, que es el propósito de estos videos. Vamos a avanzar esta misión un video a la vez. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un fuerte abrazo.